Bien, buenas noches para todos mis amados hermanos. Que el Señor continúe bendiciéndole. En esta noche, como bien saben, estamos llevando a cabo una semana de oración. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a esta iglesia por primera vez, siempre la primera semana del año era una semana para la oración. La Biblia tiene muchos registros acerca de lo que es la oración. Moisés dijo, en este tiempo oré a Jehová. Oraba por problemas que había con el pueblo de Israel. También Samuel un día dijo al pueblo, a pesar de las desavenencias, dijo, peque yo, no dejando de orar por ustedes. Es decir, ojalá que nosotros fuésemos así. Pero también a través de la Biblia vemos las oraciones de Nehemías, vemos las oraciones de David, vemos las oraciones de los profetas, a pesar de que a algunos de ellos el Señor le dijo, no oré por ello, porque no te voy a escuchar. No oré por ello, porque no te voy a escuchar. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los suyos, aún terminando su carrera terrenal, oren para que no entren en tentación. La carne es débil, el espíritu está ahí dispuesto, pero la carne es débil. Y el apóstol Pablo en cada una de sus cartas que escribe siempre utilizó la frase, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo estoy recordándolo. Pero el apóstol Pablo no solamente decía que hacía memoria por los suyos, sino que explícitamente mandó a orar sin cesar, mandó orando en todo tiempo, mandó a que debíamos ser constantes en la oración. También dijo que debíamos de orar los unos por los otros. Así que siempre yo lo recuerdo. Ojalá que cada uno de nosotros nos recordáramos a nosotros mismos a través de nuestras oraciones. La oración que elevamos cada día a nuestro Señor. En esta noche quiero tratar con ustedes un tema, y el tema es muy amplio. Realmente voy a utilizar parte de él, y es las peticiones de Cristo por los suyos. Lo que pidió el Señor por usted, lo que el Señor pidió por mí. Así que vamos a leer un solo versículo y vamos a ir viendo otros versículos. Vamos a ver, el primer versículo que vamos a ver es el versículo número 11 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Quiero decirle que el capítulo 17 de este Evangelio forma parte del último discurso de nuestro Señor Jesucristo. Y es el discurso del aposento alto, cuando el Señor lavó los pies a sus discípulos, cuando el Señor le habló que separado de él nada iban a hacer, cuando le habló que debíamos de tener unidad entre uno y otros. Así que aquí el versículo 11 comenzamos con él y nos servirá también para nuestro primer punto esta noche. El versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo. Antes de todo, quiero que sepan que este capítulo es una oración. Es la oración sacerdotal y se le ha llamado la oración sacerdotal porque el Señor lo hace por lo suyo, como si Él hubiese sido en ese preciso momento el sumo sacerdote que intercedía por su pueblo. Conocemos todo
lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que fue la obra sacerdotal de Aarón y de sus descendientes, lo que ellos tenían que hacer por el pueblo. Pero ahora este sumo sacerdote, la carta de los Hebreos dice que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad. Y cuando dice que se sentó a la diestra de la majestad, significa que la obra sacerdotal que se le encomendó fue realizada, porque no registra la Biblia en ninguna parte, ningún texto, que ningún sumo sacerdote pudo sentarse aún después de salir del lugar santísimo y hacer incienso. Pero este gran sumo sacerdote se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Así es que el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Bien, ahora, como le dije, vamos a tratar lo que son las peticiones de nuestro Señor Jesucristo por lo suyo. Así que para todos los estudiosos de la Biblia, para todos los que leen y estudian la Biblia, el misterio de la unidad que hay en la Trinidad es incomprensible. No hay cómo entender el misterio de la unidad. Ahora, en esta oración sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo dice que los creyentes deben de relacionarse los unos con los otros con una unidad semejante a la que hay entre el Padre y el Hijo. Así que cuando una verdad se establece 2 veces, realmente es algo que hay que prestarle atención. Cuando esa misma verdad se establece 3 veces, entonces puede ser algo exagerado. Pero cuando una verdad es dicha 4 veces en un mismo contexto, entonces eso significa la importancia de esa verdad sobrepasa a cualquier medida humana o a cualquier pensamiento humano. Ahora, en esta oración, nuestro Señor Jesucristo oró 4 veces por esta unidad. ¿Para qué? Para que fuera Dios Padre el que la opere en la vida de los creyentes. Y aunque realmente, y es una deficiencia nuestra, porque se suele tener en poco la oración en la iglesia o incluso en la vida personal de los creyentes, sin embargo, la oración es un medio vital de gracia que Dios utiliza para el crecimiento de sus hijos. Así que los principales 2 medios de gracia que Dios utiliza para el crecimiento de su iglesia, de sus hijos, es su palabra y la oración, a pesar de que hay otros medios de gracia como es la comunión. El apóstol Juan entonces registra en este evangelio, como dijimos en el capítulo 17, las más grandes de las oraciones jamás hechas o jamás dichas a favor de los creyentes por nuestro Señor Jesucristo. Esta no es una oración por el mundo. Podemos entender que no es por el mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no ruego por el mundo. Aquí el mundo quedó aparte. Sin embargo, el clamor de nuestro Señor Jesucristo por el mundo vino cuando Él pendía en la cruz bajo la más severa dolencia, bajo el más grande dolor que una mente humana pueda imaginarse. Lucas en el capítulo 23, versículo 34, registra que nuestro Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen. Ahora, en esta oración, nuestro Señor Jesucristo ruega por aquello que le habían sido dados del mundo y ora por ello por 7 propósitos. El primer propósito porque el cual nuestro Señor Jesucristo ora es que sean guardados por el Padre. Habíamos leído el versículo 11 y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalo en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Guárdalo. Ahora, el pedido de nuestro Señor Jesucristo es que el Padre lo guarde en su propio nombre. Y ser guardado en el propio nombre de Dios es ser guardado en su propio carácter y semejanza. El libro de Génesis, en el capítulo 1 y versículo 26, nos recuerda que nuestro Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, pues aquí el Señor Jesucristo está orándole al Padre para que ellos sean guardados en ese carácter de Dios y a semejanza. Ser continuamente reconocido, ser reivindicado como hijos. Ahora, ¿qué dice Juan en el capítulo 1, versículo 12? A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y agrega el versículo 13 diciendo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino han sido engendrados conforme a la voluntad de Dios. Así que deben de ser guardados en aquel nombre que Cristo le había dado y se lo había manifestado a ellos, como dice el versículo 6 de este mismo capítulo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora, esos son los hombres por los cuales nuestro Señor Jesucristo clama al Padre para que lo guarde en su nombre. Ahora bien, hay un texto que está en Proverbio capítulo 18 y versículo 10 que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte, es decir, es un nombre en el cual los santos pueden acogerse y recibirán protección. ¿Por qué? A él correrá el justo y será levantado, es lo que dice. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo ora para que seamos felices en sí mismo. El versículo 13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ahora, aquel que era el varón de dolores, aquel que era experimentado en quebranto, ahora daba su gozo para que nosotros lo tuviéramos. Pero usted se ha preguntado, ¿cuál era el gozo del Señor? El Señor un día estaba en el pozo de Jacob, allá en Sicar, sentado, le rogaban sus discípulos que comiese. Él dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Ahí lo que estaba diciendo claramente, que él estaba obedeciendo a su Padre. Su gozo es la obediencia y el cumplimiento de la tarea que el Padre había puesto en su persona. Así que realmente el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 y versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahora, esa voluntad de Dios, ese gozo que él tenía al llevar la cruz por ti y por mí, realmente es el gozo que él le dio como esperanza a lo suyo. Él daba su gozo a lo suyo, que era una verdadera comunión con el Padre, con el Hijo, en comunión con el Espíritu Santo. En tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo ora para que nosotros seamos protegidos del diablo, para que podamos ser protegidos del infierno, del mal. Versículo 15 dice: no te ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. No ruego que lo quite. Ya Satanás había manifestado abiertamente su mala intención hacia los discípulos. Y en una ocasión él le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sabe usted lo que es zarandear? Zarandear es cuando la brisa viene contra algo y vuelve de repente para allá. Es como la ola del mar. En la República Dominicana se cosecha arroz y la gente lo corta con una hoz, con una cuchilla. Y realmente lo lleva a un lugar o donde le da para soltar el grano. Eso se llama trillar. Y ya Satanás había pedido a los apóstoles para trillarlo. Pero también en la República Dominicana se utiliza que se hace una rumba de el arroz cortado y se le saca el grano a palo. Ahora Satanás, esa era su intención hacia los discípulos. El Señor lo sabía porque él mismo ya había sido tentado y conocía las artimañas del demonio. Lo que ora es que nosotros seamos guardados del mal. Ya él antes había enseñado a sus discípulos cómo debían de orar. Y le dijo: oraréis así, y no nos metas en tentación, y guárdanos de el mal. Dijo en Mateo capítulo 6, versículo 13. Pero el apóstol Juan también, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 18, nos dice a nosotros: el que es engendrado de Dios, el que es nacido de Dios, dice, se guarda a sí mismo y el maligno no lo puede tocar. El que es nacido de Dios, el que tiene a Dios en su corazón, el maligno no lo puede tocar. Por lo cual, Dios nos guardará del maligno mediante su gran poder. En cuarto lugar, nuestro Señor Jesucristo ora para que nosotros seamos santos para Dios. El versículo 17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalo. Realmente, ¿sabe usted lo que significa santificarse? Santificarse es guardarse para Dios. El versículo 19 dice: por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos estén santificados en la verdad. Aquí es santificarse en la palabra de Dios que ya Él le había dado. Así como Él se consagró, como se apartó a sí mismo por nosotros, ahora Él ora que nosotros también podamos ser consagrados, podamos ser separados para Dios, y dice: como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado. De hecho, mis amados hermanos, tenemos que prepararnos, porque nadie que no haya sido separado para el servicio de Dios podrá ni tendrá la capacidad
de ser enviado. Ese mismo mensaje fue el que le dio a los suyos cuando él resucitó, nos dice el capítulo 20, verso 21, que dice: entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. Ahora, comprado por precio, dice que nosotros somos comprados por precio. Pablo escribió a los Corintios allá en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 20, y dice: porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Sí, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En quinto lugar, nuestro Señor Jesucristo también ora por nosotros para que nosotros seamos útiles a otro. El versículo 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo sabía ya de antemano que otros creerían en su nombre por medio de ello. Así que las otras ovejas que no estaban formando parte de aquel pequeño redil oirían la voz a través de ello y vendrían, asistirían, y ya no sería dos rediles, sino un solo redil bajo un solo pastor. Así que siempre alumbre nuestra luz. ¿Por qué? Porque a través de nuestra luz realmente otros podrán ver el camino y ser salvos. Para que otros, viendo las buenas obras nuestras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. De manera que Él nos ha redimido para que podamos servirle. En sexto lugar, nuestro Señor Jesucristo también ora para que sean unidos en uno a los otros. Para que seamos unidos los unos con los otros. El verso 21 dice: Padre, para que todos sean uno. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, con un propósito, para que el mundo crea que me enviaste. Ahora, hay aquí en este versículo una doble unión. Su petición al Padre es que como hermanos que somos, como hermanos, nosotros podamos ser uno en sí mismo. Y como hijos de Dios, nosotros podamos ser uno con el Padre y con el Hijo. Ahora, qué difícil esto, mis amados hermanos, cuando cada uno de nosotros lleve sus propios intereses. Cuando cada uno de nosotros ore a nuestro propio beneficio, a nuestro propio favor. Señor, dame lo que necesito. Tú sabes de qué tengo necesidad. Sí, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es que antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, ya Él sabe de qué tenemos necesidad. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es orar los unos por los otros, que es un mandato bíblico. Pero qué maravilla sería si la comunión de los cristianos se pareciera a la comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Qué lindo sería cuando cada uno no mire su propio bien, sino el de los otros. Cuando cada uno mire la integridad, no suya, la integridad del otro. Nosotros podemos sentir ese anhelo
Pero muchas veces, mis amados hermanos, lejos de nosotros está hacerlo. Sin embargo, ese era el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 28, le dijo: ya no hay judío ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Bueno, pero ¿por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió acerca de lo que era la unidad del cuerpo y comparó a la iglesia como un cuerpo. Y en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios hay una narrativa bien amplia acerca de lo que es la manera divisoria en la cual se pueden comportar los diferentes miembros de la iglesia. Pablo lo comparó con los diferentes miembros del cuerpo. Y dice, no puede decirle la pierna al pie, no te necesito. No puede decirle el ojo a la oreja, no te necesito. No puede decirle la nariz a la boca, no te necesito. ¿Por qué? Porque todo es un conjunto. Y Pablo le dice a los efesios que unido y entrelazado podamos crecer para la gloria de Dios. Ese es el resultado. Ahora, el resultado anticipado en este versículo es para que el mundo crea que tú me enviaste. De hecho, mis amados hermanos, si hay desavenencia en el cuerpo de Cristo, ¿cómo el mundo puede pensar que están dirigidos espiritualmente? ¿Cómo pueden pensar que lo dirige el Señor de gloria? De ninguna manera. Ahora, en último lugar, nuestro Señor Jesucristo ora para que sean glorificados con Cristo. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Realmente, cuando usted estudia este capítulo, uno se queda maravillado sin palabra, tratando de acomodar los pensamientos que estas palabras nos traen. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca, realmente le veremos tal como Él es. Y Pablo dice en una de sus cartas que seremos a su semejanza. Aquí realmente en la tierra, nosotros estamos más familiarizados con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo que con la gloria que Él tiene a la diestra de la majestad. Desconocemos la gloria que tiene nuestro Señor Jesucristo. Cada domingo leemos acerca de su sufrimiento. Cada domingo pensamos en la cruz. Cada domingo recordamos esos sufrimientos. Pero jamás pensamos en la gloria que Él tiene en la diestra de la majestad. Ahora, nosotros y nuestras aflicciones nos van modelando, así como sus aflicciones le modelaron cuando Él estaba aquí en la tierra. De todas maneras, mis amados hermanos, Pablo le dijo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4 y versículo 17, le dice, si sufrimos con Él, seremos glorificados también con Él. De manera que los sufrimientos que podamos tener son solo un reflejo de los sufrimientos de Cristo. Y realmente esperamos esa gloria que Él nos dará cuando realmente Él venga. Así que mis amados hermanos, esto es un simple comienzo de lo que es
este capítulo número 17 del Evangelio de Juan. Así que el Señor le bendiga y le guarde.